Hola chicos, es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en esta siguiente etapa del proceso de elaboración de los cementos. Pues en la primera etapa vimos en parte cuál era todo el proceso, todo el recorrido que llevaba la industria cementera desde la extracción de la caliza como tal hasta el proceso de obtención del cemento. Vimos todo el desarrollo. Pues en esta siguiente etapa nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el horno como tal, qué es lo que ocurre detrás del horno y cuáles son los procesos físico-químicos que ocurren dentro de este proceso, porque es importante que ustedes conozcan, ya que a partir de este punto es donde se determinan los diferentes tipos de cementos que hay en el comercio actualmente. Ustedes saben que hay cementos tipo 1, tipo UG, tipo GU, entonces estos cementos pues tienen sus características químicas precisamente y funcionan para un tipo de eventos y para otro tipo de cosas. Entonces a eso nos vamos a dedicar en esta primera parte. Una frase siempre antes de comenzar, los científicos estudian el mundo como es y pues los ingenieros construimos el mundo que nunca ha sido. Eso lo dijo Theodore von Karman. No sé si han escuchado hablar de él, pero es un ingeniero famosísimo, ¿verdad? Cuando se cayó el Toyota Narrows en Estados Unidos, pues se hicieron diferentes estudios, se hicieron diferentes cosas para poder saber qué fue lo que había ocurrido detrás de eso. Uno de los investigadores que estuvo a cargo de ese proyecto fue precisamente Von Karman. Si les interesa, pues busquen leer un poco de él, ¿verdad? Hay una teoría que son los vórtices de Von Karman, ¿verdad? Que pues está desarrollado a partir de los escritos de él. Siguiendo con eso, ¿verdad? Los eventos y pues el desarrollo histórico, cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Ya vimos algunos conceptos generales, cómo se fabrican, ya vimos cuál era la composición del clinker, la influencia que tienen las materias primas, y por último vamos a ver la parte de hidratación. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la parte de las propiedades del cemento, ¿verdad? Y los diferentes compuestos que resultan de la fábrica. Existen diferentes compuestos de los cuales parte el cemento, ¿verdad? Unos compuestos que son previos al proceso de elaboración y otros posteriores al proceso de elaboración. Previo al proceso de elaboración, pues tenemos unos óxidos que se conocen como óxido de sílice, óxido de aluminio, óxido de hierro y óxido de cal. Entonces estos cuatro componentes son los que forman al final nuestro cemento, nuestro clinker. Cabe recabar pues que estos compuestos a su vez provienen de dos materiales en específico. El primero es la caliza, que es de donde obtenemos el carbonato cálcico, y la arcilla, que es de donde obtenemos los silicatos alumínicos hidratados. Entonces, si nosotros calcinamos dos compuestos en conjunto, de acuerdo a las dosificaciones adecuadas, pues vamos a obtener los compuestos finales. Esos compuestos finales, este clinker final va a estar compuesto principalmente por silicatos y aluminatos. Estos dos son los componentes principales del cemento como tal, del clinker. Estos dos compuestos, adicionalmente, ¿verdad? Al final del proceso van acompañados de ciertos óxidos. Estos óxidos pues se conocen como materiales indeseables para la industria cementera. Estos son óxidos de magnesio, de sodio, de potasio, en algunos casos hasta sulfatos, sulfuros. Entonces estos materiales al final nos perjudican en el proceso de obtención del concreto, de un concreto que sea de buena calidad. Estos son los compuestos, ¿verdad? Entonces recuerden, son cuatro compuestos al inicio, estos óxidos, y cuatro compuestos al final, los silicatos y aluminatos. En esta etapa vamos a desarrollar cada uno de ellos. Los óxidos antes mencionados suelen designarse y representarse de forma simplificada. Hay una convención o una nomenclatura que se utiliza a nivel de química cementera y pues son estos compuestos que aparecen acá. Los van a ver prácticamente en todo el libro de materiales de construcción o que tenga que ver con el proceso de fabricación del concreto. Son C, S, A, F. Entonces la C es la calibre, ¿verdad? Que queda después del proceso de calcinación de la roca caliza. El silicio, pues como ya vimos, proviene generalmente de lo que son las arcillas, al igual que el aluminio. Este es el compuesto. Y por último el hierro, que es adicionado por diferentes materiales. Cada uno de estos, a su vez, tiene su propia composición
la composición química está en esta parte de la cal. Tenemos la cal, que es la composición CaO en el proceso de elaboración de la cal. Ahí está un poco más detallado esto. En el silicio, pues está SiO2, el aluminio Al2O3 y el hierro Fe2O3. Estos son los óxidos que se mencionaban al inicio, ¿verdad? Y en menor medida, pues están estos materiales, el agua, el anhidro sulfúrico, la magnesia y el sodio. Estos son materiales que no se desean que estén al final del proceso de elaboración del cemento. Queremos un cemento que sea puro y principalmente va a estar compuesto por estos cuatro que están arriba, CSAF. Adicionalmente, ¿verdad? Estos compuestos se pueden ir mezclando, ¿verdad? O ir alternando para poder desarrollar nuevos compuestos. Por ejemplo, este de acá, que es el proceso de hidratación de la cal, esto se conoce como cal viva, cal apagada, perdón, después del proceso, la cal, nosotros añadimos agua y se forma este compuesto que aparece acá, el hidróxido cálcico. Este hidróxido cálcico, pues de acuerdo a esta nomenclatura que aparece acá, simple y sencillamente vamos a utilizar el CH, que es el conocido, la conocida porlandita. Es un compuesto que queda al final del proceso de hidratación del cemento. Además está el yeso, bueno, la caliza también, el carbonato cálcico se puede representar de esa manera, C con C barra, que es la que aparece acá. La gipsita también, que es otro compuesto del proceso de hidratación del cemento. Lo vamos a ver más adelante. Recuerden, son cuatro compuestos de los cuales partimos y son cuatro compuestos finales a los que llegamos. La cal, el silicio, el aluminio, el hierro. Y pues el agua posteriormente en el proceso de hidratación. Acá aparece ya cuánto es aproximadamente en contenido, en proporciones de peso de estos componentes activos. Como les había mencionado inicialmente, está la cal, el silicio, el aluminio y el hierro. Estos son los componentes activos y pues son los principales compuestos de los componentes que están, de los que se obtiene el cemento Portland. Fíjense que la cal tiene un porcentaje, un contenido entre un 60 y un 67%. La cal es uno de los principales componentes del cemento Portland como tal. En segunda medida está el silicio, de entre un 17 y un 25%, y en menor medida el aluminio y el hierro. Ya vamos a ver cuál es la función de este aluminio y este hierro detrás del proceso de fabricación del cemento. Si se fijan, son pequeñas cantidades, pero que en su ausencia elevaríamos los costos. Entonces es necesario que siempre vayan incluidos. Eh, de ahí en menor medida tenemos algunos componentes secundarios o no deseables que eventualmente van a aparecer en el proceso de fabricación del cemento. Estos son el magnesio, el sodio, pues también los sulfatos, el manganeso también son otros componentes que al final van a estar presentes en menor medida. Son componentes no deseables, pero que siempre en el proceso aparecen, ¿verdad? Porque los compuestos nosotros los extraemos de la naturaleza, la cal, la caliza, y pues obviamente no es un compuesto que es completamente puro, generalmente trae unos ciertos porcentajes de impureza. Ya entrando un poco en lo que es materia, ¿cómo va a afectar estos cuatro compuestos en el proceso de elaboración del cemento Portland? Entonces, este es el proceso que sigue dentro del horno rotatorio que vimos inicialmente. Dentro de este horno rotatorio, elevamos la temperatura entre 0 grados o 25 grados, mejor dicho, que es la temperatura ambiente, hasta una temperatura de clinkerización de 1450, hasta un punto de fusión. Sabemos que entre 0 y 100 grados, aproximadamente hasta los 200 grados, hay una pérdida del agua que está dentro del material. Esta agua puede ser el agua que está de forma capilar dentro de la estructura o también el agua que rodea las partículas, o sea, el agua intersticial. Estas dos aguas pues se eliminan por completo dentro de la estructura y a partir de los 200 grados comienza el proceso de evaporación de esa agua. Después de los 400 grados, entre los 200 y 400 grados, hay una pérdida del agua que está interlaminar de las arcillas. O sea, el agua que rodea las partículas se va evaporando lentamente hasta que la eliminamos por completo. La tercera, pues recuerden que son tres tipos de agua que están presentes en las arcillas: el agua combinada, el agua intersticial y pues el agua que está rodeando las partículas, ¿verdad?
Entonces, estas tres aguas se van eliminando una por una y la última que aparece o la última que eliminamos es la que está combinada dentro de las arcillas. Entonces, esta agua entre 400 y 750 se evapora por completo y pues ya el proceso es irreversible, la arcilla queda completamente anhídrida. A partir de los 550 y 600 grados, el carbonato cálcico, que es la roca caliza, elimina por completo el dióxido de carbono y pues nos queda simple y sencillamente la cal libre, la cal viva. Entonces, a partir de los 600 grados es cuando se empieza a desarrollar este proceso, ¿verdad? Si se fijan, acá en esta parte, pues por una parte que yo tenga de carbonato cálcico, me queda una de caliza y una de cal viva y una de dióxido de carbono. Aquí es donde les comentaba que en este proceso es cuando probablemente se perjudique más el ambiente. Este dióxido de carbono se libera generalmente a la atmósfera y pues contamina, produce contaminación. En la siguiente etapa, arriba de los 600 grados, se forman el Ca y el C2S en la fase sólida. Estos dos compuestos, pues después posteriormente van a mutar y nos van a dar desarrollo a los compuestos que tenemos en el proceso final del cemento. Y aquí es donde empieza a ocurrir ya el proceso de clinkerización, que es el que nos interesa a nosotros. A partir de los 800 grados es cuando se empieza a desarrollar lo que nosotros conocemos como clinker Portland o cemento Portland. Entonces, a partir de los 800 grados se forma el C3A y el C4AF. Recuerden que este se conoce como silita y este de acá se conoce como felita. Entonces, a los 800 grados, la cal y el aluminio, más la otra parte de cal, más el hierro, forman lo que conocemos como el C4AF. Y también la cal y el aluminio, el aluminato de cal y la cal libre, ¿verdad? Forman lo que se conoce como el C3A, la celita. Más adelante vamos a ver este proceso a más detalle, ya con cifras y con números para que puedan entender cuál es el proceso que se da detrás de ello y esta parte química que pues es bastante importante. Entre 1260 y 1450 se forman estos dos compuestos que se conocen como los silicatos. En esta parte son los aluminatos y en esta parte de acá son los silicatos. Entonces, en la parte de los silicatos se forma primero el C2S y en última instancia el C3S. El C2S es el C3S, ambos son los que nos dan la resistencia mecánica del cemento. Si nosotros tendríamos que definir el cemento de acuerdo a los componentes principales, estos dos de acá son los que nos dan la resistencia mecánica, son los que nos dan ese componente de hidraulicidad. O sea, al final, estos dos compuestos son los que van a darnos todas esas propiedades en el cemento ya hidratado, en el concreto como tal. Entonces, estos dos compuestos tienen ciertas propiedades, vamos a hablar de ellos, también vamos a hablar de estos aluminatos, cuáles son las propiedades beneficiosas que traen al cemento, cuáles son la contraproducencia que trae también a la industria del cemento, cuáles nos aportan mayor resistencia mecánica, cuáles nos aportan calor de hidratación, cuáles compuestos están presentes en X o Y tipo de cemento. Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando en esta etapa. Acá está un esquema, un mapa conceptual que nos va a ayudar a determinar cuáles son las diferentes partes que está compuesto el cemento. Entonces, el cemento principalmente está compuesto por clinker y en un menor porcentaje el yeso. El yeso es perjudicial para el cemento, forma una patología que se conoce como estringita secundaria. Entonces, de acuerdo a esta propiedad o esta salvedad que tiene, entonces por eso se añaden porcentajes bien pequeños del yeso. Y recuerden que el yeso, la única función es regular el fraguado. El clinker tiene una propiedad que el fraguado es extremadamente rápido. Entonces, el yeso también tiene esa propiedad, que el fraguado es extremadamente rápido. Pero lo que hace el yeso en mezcla con el clinker es que captura estas partículas y restringe estos compuestos, los atrapa y pues restringe ese proceso de hidratación, retrasándolo hasta 8 o 24 horas dependiendo de lo que nosotros querramos. El clinker está compuesto principalmente por los cuatro elementos o los cuatro compuestos que ya les había mencionado anteriormente. Son la alita, la velita, la celita y la felita. El C3S se conoce como silicato tricálcico, el C2S como silicato bicálcico y el C3A como aluminato tricálcico.
El C4AF se conoce como ferrito aluminato tetracálcico y entonces cada uno de estos también tiene su nomenclatura, por decirlo así. En los libros, en la literatura, van a encontrar estos nombres de acá porque obviamente estos compuestos el nombre es un poco más largo. Entonces ya cuando se habla de alita, velita, celita y felita, se sabe que se está hablando de estos compuestos de acá. Hay unos componentes minoritarios o componentes secundarios, por ejemplo la cal libre que queda al final del proceso de hidratación, el sodio, el potasio, etcétera, el magnesio. Estos compuestos pues se requiere que sean parte del proceso de elaboración del cemento, en especial la cal viva. Esa cal viva, pues recuerden de la parte del proceso de elaboración de la cal, esa cal viva, si nosotros añadimos agua, que es lo que va a ocurrir eventualmente con el cemento, lo vamos a hidratar, va a eclosionar, ¿verdad? Entonces el apagado de la cal se va a producir dentro del concreto como tal y pues nos va a producir expansión, incluso algunas grietas o fisuras. Entonces tenemos que tener cuidado que esta cal quede completamente fijada en esos silicatos que están en la parte superior para que no vayamos a tener problemas en el proceso final, ya en la construcción. De ahí los otros pues nos aportan propiedades que son perjudiciales más bien, pero como les repito, son componentes que, que siempre van a estar presentes debido a la naturaleza de las materias primas, la cal, la arcilla, pues siempre van a permanecer ahí en ese medio. La composición química pues va a ser indispensable para poder determinar cuáles son las características que va a tener al final nuestro cemento, ya sea a nivel físico, a nivel químico, resistencia mecánica, etcétera, ¿verdad? Entonces, la composición química, por ejemplo, si tenemos altos contenidos de silicio, va a tener un módulo de silicio alto, que es lo que se pretende o lo que se busca. Que tengamos altos porcentajes de silicio, ya que nos van a dar una alta resistencia mecánica. Además, un módulo de fundente que va a depender de la composición química también, en los cuales están implícitos el aluminio y el hierro. Este módulo fundente, si se fijan, son dos compuestos que están en pequeñas proporciones, el aluminio y el hierro. Entonces estas proporciones al final lo que nos ayudan es para reducir el punto de fusión del cemento al cual vamos a elevar la temperatura y pues obviamente abaratar costos. También va a haber una composición mineralógica, una organometría y homogeneidad del producto final, algunas condiciones de cocción, por ejemplo la velocidad, la temperatura, el recorrido que hace, son otras variables que se toman en consideración también. En la literatura y en la mayoría de las empresas fabricantes, pues tienen aproximadamente un módulo de silicio entre 1.9 y 3.2. También hay un módulo fundente que generalmente varía entre 1.5 y 2.5. Entonces acuérdense, el fundente está relacionado con dos compuestos, el aluminio y el hierro. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros, a pesar de que estos materiales, ya vamos a ver que no aportan mucha resistencia mecánica, pero que si no los incluimos, aumentan los costos de producción y obviamente pues tenemos que elevar la temperatura a un mayor grado para que podamos obtener un cemento de buena calidad. Ya entrando en lo que son los compuestos, pues vamos a tener dos clasificaciones. Por un lado van a estar los silicatos y por el otro lado los aluminatos. Los silicatos a su vez se dividen en dos partes y los aluminatos se dividen en dos partes. Entonces, los silicatos vamos a tener dos, un silicato bicálcico y el silicato tricálcico. El bicálcico, pues ya lo habíamos mencionado, se conoce como velita y endurece más, un poco más paulatino a través del tiempo. Generalmente este tarda aproximadamente hasta un año alcanzar la resistencia mecánica total. Eso quiere decir que usted cuando cuela su concreto alcanza una resistencia mecánica inicial, pues se debe al silicato tricálcico, a la alita, es el principal y decisivo componente del clinker para la resistencia mecánica. Este endurece de manera rápida o de manera instantánea prácticamente en el concreto y pues va adquiriendo su resistencia mecánica hasta los 28 días. Ese es el punto de pauta para todos los ensayos de resistencia mecánica. En cambio, el silicato bicálcico, o sea, la velita, que es el segundo compuesto de los silicatos, alcanza una resistencia mecánica, o sea, va aumentando, pero termina de incrementar hasta al cabo de un año. Después de un año ya permanece constante. Entonces, de aquí la importancia, los dos compuestos principales que nos aportan resistencia mecánica son estos silicatos cálcicos, el bicálcico y el tricálcico.
pero el que nos da una resistencia mecánica instantánea es el silicato tricálcico y posteriormente el silicato bicálcico. Posteriormente están los aluminatos cálcicos. Son dos básicamente, el aluminato tricálcico, o sea, el C3A, la celita, y el ferrito aluminato tetracálcico, la felita. En el aluminato tricálcico prácticamente siempre se encuentra en la mayoría del cemento Portland. Reacciona muy rápidamente con el agua y no posee ninguna propiedad hidráulica destacable. Eso quiere decir que, como les había mencionado anteriormente, este compuesto prácticamente no nos aporta resistencia mecánica ni tampoco nos da esa característica hidráulica del concreto final. Quienes aportan eso son los silicatos bicálcicos y los tricálcicos. Al igual que el ferrito aluminato tetracálcico, en los cementos casi siempre hay suficiente alumina para consumir todo el óxido férrico. El resto formará C3A y el C4AF contribuye muy poco al endurecimiento del cemento. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, estos aluminatos, el aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico no nos aportan resistencia mecánica, sino que solo nos sirven como fundente. Esa es la única utilidad que tienen. Aparte de eso, vamos a ver que químicamente ya estos compuestos, especialmente el aluminato tricálcico, tiene una mala resistencia química. Se altera fácilmente si nosotros añadimos sulfatos, presenta patologías secundarias que al final, patologías que nos van a dar problemas. Esta patología es la letringita secundaria, se comporta muy mal químicamente. En cambio, los silicatos, tanto el bicálcico como tricálcico, dan no se alteran tan fácil químicamente. Ya proporciones, en porcentajes, vamos a ver que el aluminato cálcico, los silicatos, que son el C3S, el C2S, representan el 75% del cemento. Prácticamente esto es lo que forma nuestro cemento como lo conocemos. Y un 25% pues está formado por el silicato, el aluminato tricálcico y por el ferrito aluminato tetracálcico. Entonces, estos nos dan el 25%. El C3A pues generalmente varía dependiendo del tipo de cemento que nosotros vayamos a tener. Hay algunos peculiares que tienen bajas cantidades de C3A, pero hay otros que tienen un alto contenido de C3A, arriba del 8%. Entonces estos cementos tienen la característica que se comportan muy mal químicamente debido al porcentaje alto, relativamente alto que tienen de C3A. También, si nosotros analizamos de manera aislada cada uno de los componentes iniciales, se recuerdan que eran cuatro, los óxidos, que eran la cal, el aluminio, el silicio y el hierro. Entonces, estos compuestos, principalmente la cal se combina en un 62%, es el porcentaje más grande. En segundo lugar tenemos el silicio con un 21% y en menor proporción el aluminio con 6.5% y el hierro con 2.5%. Esa es la idea, ¿verdad? Que la cal combinada pues se fije completamente en estos compuestos, en el silicato tricálcico, bicálcico y posteriormente en el C3A y en el C4AF. Esa es la idea detrás de eso. El resto de componentes ya habíamos mencionado que pues son componentes que más bien se desean eliminar por completo. La cal tiene la particularidad que la cal que no se hidrata o la cal que no se combina con los silicatos anteriores ni con los aluminatos, vamos a tener el problema de que esa cal va a quedar viva. Si esa cal queda viva y al momento de nosotros hacer nuestro colado del concreto, obviamente esta cal viva se va a apagar en campo. Entonces esa cal se apaga y pues crea expansiones y nos puede dar problemas de agrietamiento o fisuras. Lo ideal es que tenga un bajo porcentaje de cal libre. La mayoría tienen que ser cal fijada. Al igual que el trióxido de azufre, que generalmente proviene del yeso, pues nos da un problema que aumenta de volumen de material poco denso y además tiene la característica de que tiene baja resistencia mecánica. Por lo tanto, procuramos que no quede en el concreto o que si queda, quede en pequeñas proporciones. Esta es una nomenclatura, ¿verdad? Hay una especie de norma que es la RC08, que es en la que se detallan todos los tipos de cementos, pero para España. Para Estados Unidos, pues obviamente son las normas STM, que generalmente son las que nosotros adoptamos acá. Ya entrando en materia,
de cada una de las propiedades o la influencia que tiene cada uno de los componentes en diversas propiedades, vamos a ver que uno u otro de estos cuatro compuestos finales pues nos van a dar unas características a diferencia de otras. Empecemos por la resistencia mecánica. En la resistencia mecánica, fundamentalmente es producida por el C3S y el C2S. El mayor aporte inicial lo tenemos por el C3S y el aporte final lo tenemos por el C2S. A largo plazo, generalmente, luego de un año, ya alcanza su resistencia mecánica final. Pero en un comienzo tiene resistencias mecánicas bajísimas. El que nos da resistencia mecánica inicial, pues es el C3S. En cambio, el C3A y el C4AF contribuyen a la resistencia mecánica inicial, pero básicamente para ayudar en el fraguado, en el proceso de fraguado y adquisición de resistencia mecánica. Más que todo como un proceso químico para poder ayudar al C3S y al C2S a activarse. Pero el aporte que tienen de la resistencia mecánica es baja, prácticamente no tienen una propiedad aditiva considerable y pues por lo tanto es despreciable. Quienes nos aportan la mayoría de la resistencia mecánica son los silicatos cálcicos. Los aluminatos cálcicos no nos aportan mayor resistencia. En esta gráfica podemos verlo de manera directa. Acá se mira que la resistencia mecánica, por ejemplo, para un cemento convencional, que anda alrededor de 700 kilogramos sobre centímetros cuadrados, en primera instancia quien nos aporta esa resistencia mecánica a los 7 días y la resistencia mecánica inicial, pues es el C3S. El C2S en menor medida a los 28 días, fíjense que es cuando hacemos la prueba comúnmente de los morteros, de los cilindros de prueba, tiene una resistencia mecánica de 100, o sea, una quinta parte del C3S. Va adquiriendo resistencia mecánica, pero al cabo de un año, de 360 días, prácticamente nos da la misma resistencia mecánica que el C2S, que el C3S. En cambio, el C3A, pues generalmente el C4AF nos dan una resistencia mecánica bajísima, prácticamente despreciable, menos de los 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y se comporta así a través del tiempo y no nos dan mayor aporte. Acá es una tabla que nos ayuda a identificar quién nos aporta de manera inicial y quién nos aporta de manera final. Al inicio, pues obviamente es el C3S y de ahí todos los demás compuestos no aparecen. Y pues al final, quien nos da resistencia mecánica final son el C3S y el C2S. Estos dos, el C3A y el C4AF, casi no nos aportan nada en la resistencia del concreto, en la resistencia del cemento final, por lo tanto es despreciable. Acá hay que hacer una observación también. ¿Cuál es la fecha a la cual nosotros ensayamos los morteros, los cilindros? La medida es alrededor de los 28 días. Nosotros hacemos esa medida comúnmente y en la mayoría de los textos, artículos, investigaciones, cuando usted habla de resistencia mecánica, incluso cuando hablamos de resistencia mecánica de 4000, 5000, 6000 PSI, es una resistencia mecánica a los 28 días. Ojo, a los 28 días. Por X o Y motivo, a usted le interesa estudiar la resistencia mecánica a los 7 días o a los 90 días, tiene que especificar que es a ese tiempo. Si no, el investigador o la persona que está leyendo sus artículos, sus estudios, va a asumir que es a los 28 días, porque como les repito, esa es la medida. Cuando nosotros tomamos esta medida, si se fijan, después de los 28 días sigue incrementando y antes pues es menor. Vamos a tomarlo en relación a estos 28 días. Entonces, arriba de esto es mayor del 100% y abajo es menor del 100%. Cuidado con ese tipo de datos. Las propiedades mecánicas, las propiedades hidráulicas específicamente, se deben principalmente al C2S y al C3S, en menor medida al C3A y al C4F y prácticamente son despreciables. Siempre volvemos otra vez a hacer énfasis en eso. El cemento, pues prácticamente está constituido, quienes nos aportan la mayoría de las propiedades, el C2S, el C3S en principal medida. En menor medida, pues los otros dos compuestos, los aluminatos cálcicos. En la parte de los fundentes, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, mezclados con el crudo en pequeñas proporciones permiten obtener el clínker a menores temperaturas. Deben ser ricos en hierro y en aluminio, formándose el C4AF que reduce el punto de fusión. Aquí ya lo hemos explicado. Lo que hace la mayoría de las compañías es que se añade este porcentaje de hierro y aluminio principalmente para generar este compuesto. Este compuesto pues no tiene mayor utilidad que reducir el punto de fusión y por lo tanto abaratar los costos.
si nosotros en lugar de tener una temperatura elevada de 2000 grados, la reducimos a 1500, 1450, que es al punto en el cual nuestras materias primas, que son la caliza y la arcilla, llegan a ese punto de fusión a 1450, entonces estamos reduciendo los costos de operación. En ese sentido, pues para abaratar costos, otra forma que hacen también las cementeras, pues buscan materiales que sean combustibles. Por ejemplo, llantas, tela, madera vieja, ¿verdad? Tienen un almacén que les funciona para poder almacenar este tipo de cosas, de materiales. Esa es la idea detrás de eso, reducir los costos. Para el calor de hidratación, pues es el calor desprendido debido a las reacciones de hidrólisis. Esa parte de que el material, una vez combinado con el cemento, pues nos da a lugar nuevas propiedades, a nuevos compuestos, que se producen al fabricar la pasta del cemento. Y el C3A ligera el doble de la cantidad que el C3S y este doble que el C2S. Los valores de calcio y magnesio libres son altos, pero al estar en muy baja cantidad su aporte en calorías es pequeño. Acá pues tienen que tener presente que el material que más nos produce ese calor de hidratación es el C3S. Y aparte de eso, tiene que ver con la cantidad. Obviamente, recuerden de los materiales que vimos al comienzo, ¿verdad? Prácticamente un 50% de nuestro cemento va a estar constituido por C3S. En menor medida, un 25% del C2S y pues todavía en menor medida el C3A que anda oscilando entre un 15% aproximadamente. Si miramos el punto de el contenido calórico de cada uno de estos, acá hay una gráfica pues que explica de manera explícita cada uno de ellos. La alita libera generalmente 120 calorías por gramo, el C3S. La velita libera aproximadamente 60 calorías por gramo. La felita, o sea, el C4AF libera 207 gramos, calorías por gramo, y la celita pues libera 100 calorías por gramo. Acá pues se puede apreciar que la felita, que es el C4AF, es uno de los que más produce calor de hidratación, pero como está en pequeña proporción, aproximadamente el 10%, no es algo representativo. Ahora, si ponemos en comparación los dos compuestos principales, la alita y la velita, que son los que nos dan la resistencia mecánica, obviamente el que aporta mayor calor de hidratación es la alita. La velita en menor medida. Si usted tiene un material que, por ejemplo, sobre todo en la fábrica de lo que son las represas, que usted tiene altos volúmenes de concreto que tiene que vertir, recuerde que al este concreto ir fraguando, en ese proceso de fraguado se produce un choque exotérmico. Entonces, al ser exotérmico, libera una cantidad de energía, una cantidad de temperatura, pero si nosotros regulamos esa temperatura, pues vamos a tener controlado nuestro concreto. Recuerden que esa temperatura al final nos va a producir fisuraciones dentro del concreto y obviamente una represa con fisuraciones es imperdonable. Entonces, en ese sentido, para este tipo de fábricas, este tipo de construcciones, generalmente lo que se hace es que la alita se reduce por completo y pues se aumenta un poquito la velita. Esa es la diferencia en este tipo de obras. Recuerden, como les repito, es debido a esa proporción que tenemos de alita y velita. La alita en mayor medida y la velita en menor medida. Entonces estos dos productos van a liberar bastante calor de hidratación. Y de ahí el C4AF. En cuanto a la retracción, pues no depende tanto de los compuestos como tal, de los constituyentes, sino que depende del tamaño de los granos. Entonces, finamente molidos son altamente retractivos. Entonces, una propiedad que tenemos que tener presente es que si nosotros reducimos el tamaño de esas partículas en la medida que la vamos haciendo más pequeña, la hidratación va a ser mucho más rápida, vamos a tener un producto mucho más eficiente, pero en cambio vamos a tener materiales que van a tener un proceso exotérmico demasiado alto. Entonces puede ser incluso hasta muy retroactivo. Ese es el pequeño problema que tienen, ¿verdad? Entonces se tiene que regular el tamaño de la partícula. Esto se conoce como módulo de finura. Entonces ese módulo de finura no tiene que exceder de tanto valor. Hay algunos ensayos, por ejemplo la finura de Blaine, que nos permiten determinar este tipo
este tipo de datos físicos de la partícula como tal y generalmente los hacen en laboratorio. Otro ensayo que hacen también son con láser, entonces con una granulometría láser perfectamente se puede determinar ese tamaño en partícula. ¿Qué es lo que ocurre? En partículas grandes, pues al final el agua bordea todo alrededor de la partícula, después esa agua va penetrando hacia el centro y en la medida que va penetrando, pues va produciendo ese nuevo compuesto, esos nuevos materiales producidos a través de hidrólisis. ¿Qué es lo que ocurre? Si se tiene una partícula más pequeña, una partícula más chiquita, entonces esa agua obviamente va a tardar mucho menor tiempo en recorrer desde el borde exterior hasta el centro de la partícula. Por lo tanto, el proceso va a ser mucho más eficiente, pero como le repito, a cambio vamos a tener un proceso de retracción muy pronunciado, muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado con ese tamaño de la partícula también. Luego, el carácter expansivo o la particularidad de tener demasiado hinchamiento es debido a la hidratación de la cal y el magnesio libres, indirectamente al reaccionar C3A con el yeso, produciendo un nuevo compuesto que se conoce como la sal de Candle. Y es altamente expansiva en el proceso de reacción. Se dice que hasta tiene un cambio de volumen hasta un 200%, un 230%. ¿Qué es lo que hace o cómo se produce esta reacción? Pues el agua que rodea las partículas es absorbida por completo por este compuesto, principalmente el C3A, se mezcla con sulfatos, magnesios, incluso con la calibre y expande por completo, absorbe esa agua y forma un nuevo compuesto que es altamente expansivo. Obviamente, si nosotros tenemos un concreto fisurado debido a esa expansión o ese retraso que tiene en expansión, entonces vamos a tener el problema de que se va a fisurar nuestro concreto y pues vamos a tener ahí problemas de reducción de resistencia mecánica, durabilidad incluso del concreto, se va a ver afectada. Entonces tenemos que regular esto, el C3A. Ojo, ¿verdad? En cuanto a la resistencia a hielo de hielo, los contenidos con alto contenido de C3A, nuevamente, son particularmente sensibles al hielo y del hielo alternados una vez fraguados, debiendo utilizarse cementos con bajo contenido de C3A en tiempos fríos. ¿Qué es lo que ocurre? En estas épocas de hielo, pues generalmente lo que se utilizan son sales de hielo. Estas sales pues se mezclan con este C3A y pues producen nuevamente productos que son expansivos. Entonces tenemos que tener cuidado. En cuanto a la resistencia de hielo y el hielo, una opción que ustedes pueden generar comúnmente, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de los materiales, de cualquier material en general, en la medida que usted reduce la temperatura, pues ese material se encoge, ¿verdad? Reduce el volumen. En cambio, si aumenta la temperatura, pues este se dilata. Cambia el volumen, pero aumenta. ¿Qué es lo que ocurre? El agua es un material bastante peculiar, ocurre el proceso inverso. Si se reduce y llega al punto de congelación a 0 grados, ese material, esa agua, el hielo, se expande, ¿verdad? Entonces tiene esa peculiaridad que cuando llega al punto de congelación aumenta el volumen. Entonces, imagínese, si usted tiene huecos o vacíos dentro de la estructura y estos obviamente van a estar rellenos de agua, entonces al momento de producirse estos ciclos de hielo y de hielo, entonces abarcan por completo el agua, abarca los diferentes poros que tenemos dentro de la estructura, pero al momento de congelarse esa agua se expande. Al expandirse pues empiezan a correr microfisuras a lo largo de todo el concreto y pues vamos a tener un problema en esa parte. ¿Cómo se hace para tratar este tipo de materiales, de situaciones? Generalmente se añaden burbujas de aire por medio de oclusión de aire que se conoce, es un tipo de hormigón especial. Entonces se incluyen partículas de aire, pues esas partículas de aire permiten que el agua que nosotros tenemos dentro de la estructura sea libre y pues tenga esa libertad de expandirse dentro de la estructura como tal. Luego, en relación a los agentes externos, específicamente los iones sulfatos sobre las fases hidratadas del C3A da lugar a la formación de sulfaluminatos, como la tringita o sal de Candle, que producen un importante aumento en el volumen deteriorando el hormigón cuando esta reacción se produce después del periodo de fraguado y endurecimiento inicial.
Acá tenemos que hacer una diferencia entre la tringita primaria y la tringita secundaria. Todos los cementos producen etringita. El problema que va a tener es en el momento que se produce. La tringita es prácticamente una fase sólida que va a tener el concreto, específicamente lo que le da la resistencia mecánica. ¿Qué es lo que ocurre? Este material se produce cuando está fraguando el cemento, cuando está fraguando el concreto, y crea ese carácter expansivo del 230%. Obviamente, cuando está fraguando este material, está en un estado líquido o cuasi líquido, un material plástico. Tiene esa facilidad de que se puede expandir, se puede moldear todavía, cuando no ha llegado el endurecimiento. Cuando este material ya ha llegado al endurecimiento, obviamente la estructura está completamente sólida. Al ser un material sólido y se sigue produciendo este proceso de reacción de tringita secundaria, se sigue expandiendo ese material y pues obviamente al ser un estado sólido se va a fisurar indudablemente. Entonces se tiene que regular esta patología. Es una patología bastante común, se llama tringita secundaria. ¿Cuándo se va a producir? Pues básicamente cuando nosotros tenemos contacto de sulfatos con el concreto. ¿Dónde se va a producir el sulfato? ¿Dónde vamos a tener este sulfato? Pues generalmente se producen aguas subterráneas, incluso trazas de la misma roca, de la roca, el agua en contacto con la roca puede producir ese sulfato. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con esta combinación de C3A con el ion sulfato. Ojo. Acá está la composición química, que es bastante peculiar. Ese C3A se combina con 32 moléculas de agua y pues nos da este producto que se conoce como etringita secundaria o etringita retrasada. Como les repito, si está antes durante el proceso de fraguado no hay problema, pero durante el proceso de endurecimiento sí vamos a tener problemas al momento de desarrollar esta patología. Y en cuanto a la durabilidad, pues ya lo hemos mencionado en los dos ítems anteriores. Si ustedes se fijan, ¿quién es el que nos causa problemas? Básicamente el C3A. Tanto el C3S como el C2S, que son los compuestos principales, nos dan una estabilidad química pues bastante favorable, bastante buena. ¿Qué es lo que se hace para poder mejorar la durabilidad y aumentar la antigüedad de nuestras construcciones, la vida de nuestras estructuras? Pues reducir ese C3A. Si nosotros evitamos ese C3A en los cementos en contacto con aguas selenitosas, o sea, aguas subterráneas, sobre todo cuando la dosificación de yeso es insuficiente y queda libre para reaccionar en húmedo, esas reacciones son más rápidas y se forma esa sal de Candler. Entonces hay dos tipos de cementos, ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, que tienen esa particularidad. Se reduce la cantidad de C3A y esto nos permite aumentar la durabilidad de nuestros hormigones y nuestros concretos. Entonces, estas van a ser las diferentes propiedades que vamos a tener para los cementos. Entonces, van a ver que una es favorable para una, otra es favorable para la otra, pero en general cada una tiene su particularidad. Unas son buenas en la resistencia mecánica, otras si las eliminamos mejoran la durabilidad, otras pues nos van a reducir el costo de la producción, va a depender de cada uno de estos cuatro compuestos. Ojo, acuérdense. Esas son aguas selenitosas, ¿verdad? Altos contenidos de sulfatos. La durabilidad, entonces los ricos en cal son más débiles químicamente, liberan mucho hidróxido de calcio, mucha cal apagada, que es muy sensible a los ácidos y al dióxido de carbono, debido a que ese dióxido de carbono se mezcla con esta cal apagada y pues vuelve a producir un proceso de recarbonatación y se convierte en una roca caliza. Por lo que hay que añadirles más silicio y hierro, aumentando este porcentaje de C2S, C4AF sobre el C3S y C3A más atacables químicamente. Acá hay un breve resumen de cada uno de estos compuestos, para qué se utiliza cada uno y pues cuál es favorable y cuál es desfavorable bajo ciertas condiciones. Entonces el silicato tricálcico, o sea la alita, tiene una elevada resistencia mecánica inicial. Además tiene un elevado calor de hidratación, por lo que si nosotros queremos materiales con alta resistencia mecánica inicial, pues van a ser adecuados
Los prefabricados, en el caso de, por ejemplo, de vigas pretensadas, postensadas, en estos prefabricados generalmente se utiliza cemento con altos contenidos de C3S. Para el caso de la elevada calor de hidratación, pues si estamos colando en clima frío no vamos a tener ningún inconveniente debido a ese calor de hidratación alto que tiene. Pero además ese C3S no es adecuado con altos contenidos para hormigonar estructuras con grandes volúmenes. Entonces, esas van a ser las peculiaridades del C3S. En el C2S, en cambio, pues nos da un bajo calor de hidratación, esta es la cualidad más rescatable, también nos da baja resistencia mecánica inicial. El color también es blanco, al igual que el C3S, en ambos el color es blanco. Y esta peculiaridad de que tiene bajo calor de hidratación, pues nos va a dar que si nosotros queremos hormigonar grandes volúmenes, por ejemplo en represas, que son cantidades considerables de concreto, entonces podemos utilizarlas con altos contenidos de C3S, de C2S y bajos contenidos de C3S. Esa es la idea detrás de eso. El C3A, pues ya habíamos dicho que tiene una muy alta velocidad de hidratación, pero que aparte de la resistencia mecánica baja, también tiene una mala resistencia química, es atacable por los sulfatos. Por lo tanto, se añade yeso para retrasar ese fraguado, pero si nosotros reducimos ese porcentaje de C3A, aumentamos la estabilidad química y aumentamos la durabilidad de nuestro cemento. Ya no va a ser tan fácil atacarlo por medio de sulfatos y va a ser más estable. Y por último, el C4AF, lo único que tiene la peculiaridad, los tres compuestos anteriores habíamos dicho que era color blanco. El único compuesto, debido a su alto contenido de hierro, C4AF, tiene el color gris. Por lo tanto, los cementos que son de color blanco no tienen este compuesto, no tienen C4AF. Y si lo tienen, pues tienen porcentajes extremadamente bajos. También tienen una baja resistencia mecánica, tanto final como inicial, una elevada calor de hidratación y pues una resistencia química media. Estos van a ser los cuatro compuestos que van a predominar en el cemento y pues al final son los que nos dan a nosotros el cemento Portland que conocemos al día de hoy. Esta es una tabla resumen que nos ayuda a discriminar de manera directa cuáles son cada una de las propiedades de estos compuestos. Tenemos, por ejemplo, el C3S, que tiene una velocidad de hidratación alta, un calor de hidratación alto. Resistencia mecánica inicial y final, pues ambos son altos. Tiene una resistencia química muy buena y aparte de eso el color es blanco también. Entonces, por lo tanto, se puede utilizar para prefabricados. En cambio, el C2S tiene una velocidad de hidratación baja, un calor de hidratación bajo, una resistencia inicial y final. La inicial es baja y la final es alta, tanto como la del C3S. Una resistencia química pues bastante buena y el color es blanco. Por lo tanto, si nosotros queremos hormigonar grandes volúmenes, vamos a utilizar cementos con altos contenidos de C2S y bajos contenidos de C3S. De ahí el C3A pues tiene una velocidad de hidratación bastante alta, este es el que ayuda a reaccionar el cemento. El calor de hidratación también es muy alto. Tanto la resistencia mecánica, tanto como final y inicial, son bajas, pero la resistencia química es muy mala. Por lo tanto, si nosotros queremos un material resistente a los sulfatos, vamos a suprimir este compuesto de acá, vamos a tratar de reducirlo. Por último, el C4AF, pues ya habíamos mencionado que tiene una velocidad de hidratación alta, un calor de hidratación bajo, una resistencia mecánica tanto inicial como final baja. Pero el color, a diferencia de los otros tres compuestos, es gris, por este contenido de hierro que tiene en esta parte de acá. Entonces, si nosotros queremos un cemento tipo blanco, que es bastante vistoso para estructuras exteriores, también, por ejemplo, para pisos, porcelanato se utiliza bastante, entonces vamos a suprimir este compuesto de acá, el C4F, y nos va a dar un material blanco. Ahora, si nosotros queremos saber eh, cómo nuestra estructura se compone a nivel químico, o sea, cuáles son los compuestos finales de nuestro cemento, de nuestro concreto ya hidratado, pues de nuestro cemento ya después del proceso de producción, perdón,
Si nosotros queremos saber cuáles son las diferentes partes que se compone este cemento, pues lo que se hace comúnmente es una difracción de rayos X o si no un microscopio electrónico de barrido. Se toman estas fotografías y por medio de ya datos computarizados anteriormente se discrimina cuáles áreas pertenecen a X o Y material. Entonces después se hace una distribución estadística y pues mediante eso nosotros podemos saber cuáles son los porcentajes de cada uno de estos cuatro compuestos que están presentes en el cemento. Incluso si hay algún compuesto que se ha disparado o algún otro que ha estado ahí infiltrado, lo podemos determinar por medio de difracción de rayos X o si no por medio del microscopio electrónico de barrido. ¿Qué es lo que hacen? Pues una partícula, una molécula de cemento se van tomando capturas o se van haciendo imágenes, un recorrido con el microscopio a lo largo de la estructura y pues se va haciendo una especie de mapa, se van tomando capturas en los diferentes puntos y pues en base a eso se determina cuál es la composición de nuestro cemento. Acá se puede ver C4F, C3S, C2S y C3A. Alita, acá se miran partículas de alita, aluminato, ferrita, o sea, la felita, velita. Acá, álcali sulfato, la patología de álcali sulfato. Entonces, por medio de este ensayo se puede determinar todo eso. Pues nada, chicos, solamente esto les quería pues relatar un poco brevemente con respecto a la química del cemento. Esto es un nuevo mundo, ¿verdad? Esto es toda una rama que se ha venido desarrollando, ya tiene más de 100 años de haberse producido y de venirse mejorando poco a poco, ¿verdad? Hay maestrías completas que se dedican al estudio de esto, ¿verdad? De hecho, está la maestría en Ingeniería de los Materiales, que se llevan diferentes clases encarriladas hacia esto, a saber la composición del cemento, a saber cuáles son los materiales cementantes suplementarios del cemento, qué otros materiales podemos ir utilizando como materiales cementantes, cuál es la química detrás de ellos, en qué ambientes son favorables, en qué ambientes son desfavorables, y todo tiene que ver con la química del cemento. Hay una maestría también bastante buena en España, ¿verdad? Que trata todo lo que tiene que ver con hormigones, o sea, toda la maestría se refiere a esto. Se llevan clases para ver la durabilidad, se llevan clases para conocer cuáles son los diferentes beneficios de estos tipos de materiales. Entonces es toda una rama, como les digo. Si a ustedes les interesa profundizar un poco más en esta temática, pues lo pueden hacer perfectamente. Son pocas las personas aquí a nivel nacional que yo he conocido personalmente pocos doctores en esta área, ¿verdad? Maestrantes también son pocos, ¿verdad? Entonces es un área bastante interesante, pues que les puede ayudar ya en el campo laboral para discriminar cuál es la utilidad de un cemento en una determinada circunstancia con referencia a otro, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos materiales que nos ayuden a mejorar la durabilidad de nuestras estructuras. Eh, Eso es un aspecto bastante importante. Lastimosamente en nuestra carrera, por todo lo que nosotros pasamos, en la carrera siempre se nos inculca la resistencia mecánica, se nos inculca los valores de F''C, pero rara vez se nos va a hablar de durabilidad. Y también es una propiedad bastante importante. ¿Por qué? De nada nos sirve tener los mejores estructuralistas, o sea, tener un concreto con la resistencia mecánica adecuada, tener toda una base de datos de todo el procedimiento para poder calcular las estructuras. Si al final esa estructura no va a pasar de los 5 años, no va a pasar de los 10 años, entonces tenemos que ver también a largo plazo la durabilidad. Materiales que sean de alta durabilidad. En esa tendencia, pues hay algunos concretos, ¿verdad?, que promueven precisamente eso, con altos contenidos de materias nuevas, ¿verdad?, que nos den hasta 100 años de durabilidad. Entonces, hacia eso vamos enfocados. Agradecerles por su atención, espero que estén bien bajo estas circunstancias, ya falta poco para culminar el periodo, esta es la última etapa. Eh, Nada, también mantenerse activos, mantenerse sanos, tanto física como psicológicamente, no tratar de saturarse, estar siempre pendiente también de nuestra salud, bajo estas circunstancias también que estamos pasando. Cuiden de ustedes y solamente. Gracias.